Minitérminos y maxitérminos. ¿Qué son los minitérminos? Es un método para obtener la función booleana de un sistema combinacional a partir de su tabla de verdad. Se puede decir que consiste en agrupar proposiciones de la tabla en las que se activa la salida. Procedimiento. Paso 1. Primero identificamos todas las filas de la tabla de verdad donde la salida valga 1. Paso 2. Para cada una de las filas identificadas, leemos el estado de cada variable de entrada, en lógica directa. De tal manera que, si en esa combinación, la variable vale 1, la variable se lee y se transporta de manera normal. De lo contrario, si vale 0, se lee y se transporta de manera negada. Agrupando en AND con los demás estados de la misma fila. Por ejemplo, en esta fila tenemos A con valor de 0, por lo que se lee como A negada, y lo anotamos. B con valor de 0, que se lee como B negada, y lo anotamos agrupando en AND con el resto del minitérmino. C con valor de 0, que se lee como C negada, igualmente lo anotamos agrupando en AND con el resto del minitérmino. Siguiente fila con valor de salida 1. Tenemos A con valor de 0, se lee como A negada, y lo anotamos. B con valor de 0, se lee como B negada, y lo anotamos agrupando en AND. C con valor de 1, se lee tal cual como C, igualmente lo anotamos agrupando en AND. Repetimos este mismo procedimiento, con el resto de filas con valor de salida 1. Cada una de estas agrupaciones en AND es un minitérmino. Paso 3. Finalmente, agrupamos todos los minitérminos con operadores OR. Obteniendo así la función booleana resultante, también llamada función canónica por minitérminos. ¿Y entonces, qué son los maxitérminos? Muy parecido a minitérminos, es un método para obtener la función booleana, a partir de la tabla de verdad, pero ahora, agrupando proposiciones de la tabla en las que no se activa la salida. Procedimiento. Paso 1. Ahora identificamos las filas de la tabla de verdad, donde la salida valga 0. Paso 2. Para cada una de esas filas, leemos el estado de cada variable de entrada en lógica inversa. De tal manera que ahora, si vale 1, la variable se leerá negada, y si vale 0 se leerá normal. Y agrupamos con los demás estados de la misma fila, pero ahora usando operadores OR. Por ejemplo, en esta fila tenemos A con valor de 0, por la lógica inversa se lee tal cual como A, y lo anotamos. B con valor de 1, por la lógica inversa se lee como B negada, lo anotamos y agrupamos, pero ahora en OR, con el resto del maxitérmino. C con valor de 0, por la lógica inversa se lee tal cual como C, igualmente lo anotamos y agrupamos en OR. Siguiente fila con valor de salida 0. Tenemos A con valor de 1, por la lógica inversa se lee como A negada, y lo anotamos. B con valor de 0, por la lógica inversa se lee tal cual como B, lo anotamos y agrupamos en OR. C con valor de 1, por la lógica inversa se lee como C negada, igualmente lo anotamos y agrupamos en OR. Repetimos este mismo procedimiento con el resto de filas con valor de salida 0. Cada una de estas agrupaciones en OR es un maxitérmino. Paso 3. Finalmente, agrupamos todos los maxitérminos con operadores AND. Obteniendo así la función booleana resultante, o canónica por maxitérminos. Extras. Nota 1. En caso de tener una tabla de verdad con más de una salida, se tienen que obtener los minitérminos o maxitérminos para cada variable de salida de manera independiente. Nota 2. El álgebra booleana tiene jerarquía, así que cuida el uso de paréntesis. Consejo. Primero revisa qué valor adquiere menos veces la salida, y así determinar qué método te conviene usar. Dato curioso. Se le llama tautología al caso de una tabla de verdad, donde la salida adquiere valor de 1 en todas sus proposiciones. Obteniendo así, f igual a 1. Por contraparte, se le llama contradicción al caso de una tabla de verdad donde la salida adquiere valor de 0 en todas sus proposiciones. Obteniendo así, f igual a 0. En resumen, minitérminos y maxitérminos son métodos equivalentes.
En minitérminos los estados se leen con lógica directa, y en maxitérminos con lógica inversa. En minitérminos agrupamos estados en operadores AND, y posteriormente minitérminos en operadores OR. En maxitérminos agrupamos estados en operadores OR, y posteriormente maxitérminos en operadores AND. Si una salida adquiere más veces el valor de 1, convendrá usar minitérminos. Contrariamente, si adquiere más veces el valor de 0, convendrá usar maxitérminos. En el próximo video, veremos qué es el circuito lógico, y cómo obtenerlo.